Antes de 2016, la pancreatitis crónica se definía como una enfermedad inflamatoria persistente del páncreas que era caracterizada por cambios morfológicos irreversibles y era típicamente asociada a la aparición de dolor abdominal y o pérdida permanente de la función del tejido pancreático. Por lo tanto, se utilizó un enfoque clínico patológico tradicional que tuvo en cuenta la presencia de signos y síntomas típicos que están asociados con un aspecto histopatológico bien definido, es decir, la presencia de inflamación crónica y una fibrosis irreversible en ausencia de infección. Y el principal desafío a realizar el diagnóstico de en el diagnóstico de pancreatitis fue obtener una muestra adecuada de tejido pancreático que por tanto representaba el estándar de oro diagnóstico. El principal problema de la definición tradicional es que la pancreatitis crónica temprana, es decir, en la etapa en la que una terapia adecuada probablemente será eficaz para detener la progresión de la enfermedad, no puede diagnosticarse con referencia a esta definición histopatológica. Además, la evaluación histopatológica o por imágenes ofrece una comprensión de los complejos mecanismos subyacentes a la pancreatitis. En esencia, el enfoque clínico patológico tradicional que permite definir el síndrome de pancreatitis crónica a través de estos cambios irreversibles conlleva años de retraso entre la aparición de los síntomas y el diagnóstico, y muy a menudo se asocia con una falta de identificación de la etiología subyacente a la pancreatitis crónica. Por este motivo, en 2016 se introdujo y publicó una nueva definición mecanicista de pancreatitis crónica que luego fue adoptada por todas las principales sociedades que estudian la funcionalidad. La definición mecanicista define la pancreatitis crónica como un síndrome fibroinflamatorio patológico del páncreas en individuos con algunos factores de riesgos que son ambientales y otros factores genéticos que desarrollan una respuesta patológica persistente al daño parenquimatoso o al estrés. En la etapa terminal, las características de la patología son una presencia de atrofia pancreática, fibrosis, síndrome doloroso, distorsión de los conductos, calcificaciones, disfunción exócrina y endocrina y displasia. Esta definición reconoce la naturaleza compleja de la pancreatitis crónica, separando los factores de riesgo de los marcadores de actividad de criterio de la valoración de la enfermedad. Además, permite un abordaje racional de diagnóstico, clasificación y pronóstico precoz. En cuanto a las características epidemiológicas de la enfermedad, la incidencia de pancreatitis crónica es de 4 a 5 nuevos casos cada 100.000 personas cada año. Y la prevalencia de la enfermedad ha ido aumentando en los últimos años y se sitúa entre 13 y 52 casos por 100.000 habitantes. Considerando que la mayoría de los países occidentales observa una reducción del tabaquismo y de la ingesta de bebidas alcohólicas, se cree que este aumento de la prevalencia es en realidad atribuible a un aumento de la sensibilidad diagnóstica. La prevalencia de la pancreatitis crónica aumenta con la edad y la edad media de diagnóstico varía entre 51 y 58 años. Cuando la aparición de la enfermedad se produce a una edad temprana, a veces incluso durante la infancia, probablemente está asociada a la presencia de factores de riesgo genéticos. Aunque la enfermedad siempre sea considerado típica de los hombres, en realidad numerosos informes se han demostrado que hay una mayor incidencia en las mujeres últimamente. Las causas de la pancreatitis crónica difieren según el sexo. En los varones prevalecen las formas asociadas al abuso de alcohol y el tabaco, mientras que las formas idiopáticas y obstructivas son más frecuentes en las mujeres. Y por último, es importante recordar que la pancreatitis crónica es un factor de riesgo para la aparición de cáncer de páncreas. Para recordar los factores que se asocian a la aparición permanente de la pancreatitis crónica, pues conviene hacer una referencia al sistema TIGAR-O, donde T significa tóxico metabólico, I idiopático, G genético, A autoinmune, R
también la R está, que es recurrente, o sea, es decir, la pancreatitis crónica se desarrolla después de episodios de pancreatitis aguda y recurrente, o de un solo episodio de pancreatitis aguda grave, que por lo tanto deja una porción insuficiente del tejido pancreático, por eso recurrente y aguda severa. Y finalmente la O, de obstructiva. Considerando un poco estas condiciones de manera individual, la causa prevalente de pancreatitis crónica en todo el mundo ciertamente sigue siendo el abuso del alcohol. Entre los países occidentales, aproximadamente el 40 al 70% de los casos de pancreatitis se atribuyen al abuso de alcohol. Y también se registran tasas similares en los países orientales. El abuso de alcohol aumenta la susceptibilidad a la pancreatitis aguda y especialmente durante la fase de abstinencia y puede alterar la respuesta inflamatoria en el contexto de pancreatitis recurrente. Se cree que el abuso de alcohol no es capaz de conferir un mayor riesgo de pancreatitis crónica hasta que se alcanza un umbral de 5 tragos al día. Esta cantidad corresponde a 60-80 gramos de alcohol. El tabaquismo es un factor de riesgo independiente y dependiente de la dosis, y la hipercalcemia a menudo se debe al hiperparatiroidismo primario. Entonces, la pancreatitis hereditaria es una causa poco frecuente de pancreatitis y en la mayoría de los casos debido a mutaciones del gen PRSS1 que codifica para la tripsina 1, también conocida como tripsinógeno cianótico. Y el tripsinógeno es el precursor de la serina proteasa tripsina 1 y una enzima que es una enzima digestiva secretada por las células pancreáticas, y se estima que la prevalencia de la forma hereditaria de pancreatitis es de 0,3 personas por 100.000 habitantes en los países orientales y Japón. El patrón de herencia es de naturaleza autosómica dominante con una penetración incompleta, y aproximadamente el 80% de los individuos afectados por las mutaciones desarrollan una pancreatitis crónica. Desde 1996 se han descrito numerosas mutaciones del gen en las 4 mutaciones más comunes, que son R122H, R122C, N291 y A16V. Y se ha demostrado que las mutaciones de este gen codifican la tripsina pueden aumentar en una conversión autocatalítica del tripsinógeno. Entonces también tenemos el SPINK1, que es un inhibidor de la proteasa tipo 1, y la quimiotripsina C, que degrada la tripsina 1 activada prematuramente. Entonces, la conversión autocatalítica de tripsinógeno a tripsina 1 hace una reducción de la hidrólisis de tripsina 1 a producto de degradación, y esto produce inflamación en el páncreas. La molécula más importante para el adecuado funcionamiento del conducto pancreático es el regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística, que es la CFTR, y la CFTR es un canal amniótico que utilizan las células ductales del páncreas para así secretar bicarbonato, lo que a su vez hace que la secreción acinar pancreática sea más fluida, favoreciendo su flujo. La presencia de mutaciones homocigotas en este gen se asocia con el desarrollo de una enfermedad genética extremadamente frecuente en las poblaciones de nuestro continente, como es la fibrosis quística, y las mutaciones menos graves pueden dar a lugar un fenotipo más leve que se conoce como fibrosis quística atípica, o pueden dar lugar a la aparición de trastornos asociados a la fibrosis quística. Parece también que la disfunción del canal CFTR está asociada a la vía de daño inducida por la tripsina junto con los genes mencionados anteriormente, y estas mutaciones también pueden aumentar el riesgo de pancreatitis crónica. En cuanto a la fisiopatología, la pancreatitis crónica se caracteriza por un daño persistente al tejido endocrino y exocrino del páncreas, debido a episodios recurrentes de pancreatitis aguda y al desarrollo de una inflamación crónica, lo que conduce a manifestaciones clínicas que están relacionadas con la insuficiencia funcional de ambos componentes.
y se cree que existen 5 mecanismos implicados en la aparición del daño. El primero es un mecanismo sugerido siendo capaz de determinar la aparición de pancreatitis crónica y está representado por la repetición de episodios de pancreatitis aguda. Y esto activaría el proceso de reparación que está mediado por las células pancreáticas y sobre todo por las células estrelladas, dando lugar a un reemplazo progresivo del tejido necrótico pancreático por un tejido fibroso. El segundo mecanismo es el del evento centinela de la pancreatitis aguda y se trata de un modelo de doble golpe en el que el único episodio de pancreatitis aguda provoca la infiltración del tejido pancreático por células inflamatorias y provoca la activación de células estrelladas y también determina la aparición de una fibrosis a través de la persistencia de las células inmunes en el estado de activación. Después tenemos el efecto metabólico directo a los factores ambientales. También después, en la cuarta, tenemos el estrés oxidativo, que es de especies reactivas de oxígeno y factores de transcripción, y da como resultado la liberación de citocinas que inducen a la fibrogénesis. Y por último, entonces tenemos la disfunción ductal, que favorece la aparición de tampones proteicos obstructivos. Por tanto, las células estrelladas pancreáticas son un elemento clave implicado en el daño pancreático. Durante la pancreatitis, en respuesta a los mecanismos y a los mismos oxidantes, las citoquinas y los factores de crecimiento y toxinas, las células pancreáticas se transforman en un estado quiescente a miofibroblastos activados, capaces de sintetizar y secretar cantidades excesivas de proteínas de la matriz extracelular. Y el papel clave de estas células ha sido demostrado en numerosos estudios que han aclarado cómo están implicadas en el desarrollo de la fibrosis en el contexto de pancreatitis, tanto aguda como crónica, a través de la alteración del equilibrio entre la producción y la degradación de la matriz extracelular. Finalmente, se cree que el dolor asociado con la pancreatitis crónica es de naturaleza multimodal y está involucrando varios factores como el desarrollo de complicaciones pancreáticas para el páncreas, mecanismos viscerales extrapancreáticos y el desarrollo de anomalías tanto a nivel periférico como a nivel del sistema nervioso central. El dolor abdominal está presente en más del 80% de los pacientes con una pancreatitis crónica, aunque clásicamente se describe como un dolor sordo que está localizado a nivel epigástrico y se irradia hacia la espalda, de ahí el llamado dolor en faja. En realidad, las características, el patrón y la gravedad del dolor pueden variar consistentemente de un paciente a otro. El dolor puede empeorar después de las comidas y en ocasiones puede ir acompañado de náuseas, vómitos o ambos, esencialmente durante periodos de exacerbación o durante episodios de pancreatitis aguda. De hecho, aproximadamente el 70% de los adultos con pancreatitis crónica tienen al menos un episodio de pancreatitis aguda y el 50% tienen pancreatitis aguda recurrente durante el curso clínico de la pancreatitis crónica. Las manifestaciones clínicas de la insuficiencia exócrina, en cambio, están relacionadas con un mal manejo que puede provocar la aparición de esteatorrea, pérdida de peso, deficiencia de vitaminas liposolubles también. En pacientes con pancreatitis crónica, las manifestaciones clínicas de insuficiencia pancreática exócrina, típicamente se desarrollan 10 años después del inicio de los síntomas y este intervalo puede extenderse aún más en pacientes que presentan formas de pancreatitis no relacionadas con una etiología alcohólica. Y tenemos entonces la insuficiencia endocrina, que puede ser que es causada por una diabetes mellitus pancreatogénica. Y bueno, esto causa un retraso significativo en el diagnóstico, ya en presencia de abuso de alcohol de 30 a 50 meses. Teniendo en cuenta que antiguamente el diagnóstico de pancreatitis crónica se realizaba sobre la base de las características histopatológicas, es fundamental comprender cuáles son.
Desde un punto de vista macroscópico, las características de la pancreatitis crónica pueden ser extremadamente variables dependiendo de las etiologías y el estadio de la enfermedad, y es posible observar en la mayoría de los casos la presencia de un contorno irregular, un aumento de la consistencia del páncreas y una pérdida de su lobulación, y en algunos casos también es posible encontrar la presencia de conductos irregulares y dilatados que provienen de piedras y cálculos. Desde el punto de vista histológico, el elemento característico es la presencia de fibrosis periductal, intralobulillar e interlobulillar, como se puede observar en la imagen de la diapositiva, en la que los lóbulos están indicados con la letra L, mientras que los conductos están siendo marcados con asteriscos. A medida que avanza la enfermedad, la fibrosis se acompaña de una atrofia progresiva en el parénquima acinar. En la imagen de la izquierda se puede observar una atrofia acinar que hace que los islotes pancreáticos y las estructuras nerviosas, que están indicados los islotes por flechas blancas y las estructuras nerviosas por puntas blancas, son prominentes. A menudo también estas pueden observar infiltrados linfocíticos a nivel del tejido intersticial, que también pueden rodear las terminaciones nerviosas, que a menudo aparecen agrandadas e hipertróficas. La dilatación ductal es frecuente, como se puede observar en la imagen de la derecha. En el interior de los conductos es posible encontrar tapones proteicos o calcificaciones. Finalmente, la imagen de la diapositiva muestra otro hallazgo histológico típico, y es la presencia de un epitelio metaplásico o escamoso. Considerando su carácter recurrente, la pancreatitis crónica puede mostrar áreas de parénquima y tejido adiposo necrótico, especialmente en las primeras etapas de la enfermedad durante episodios agudos o exacerbaciones. Es interesante recordar que la pancreatitis autoinmune es la única forma de pancreatitis crónica cuya etiología puede determinarse sobre la base de las características histológicas. Como se mencionó anteriormente, las características de esta forma de pancreatitis, incluidas las histológicas, se van a explorar en profundidad al final de la lección en video. Llegados a este punto, es fundamental aclarar cuál es la actitud diagnóstica correcta ante la pancreatitis crónica. El diagnóstico de pancreatitis crónica muy a menudo se realiza mediante una combinación de modalidades que incluyen la evaluación de los factores de riesgo y predisposición al desarrollo de la patología, uso de los métodos de imagen y, si es necesario, el uso de pruebas que permitan evaluar la función pancreática directa o indirectamente. Podríamos decir, por tanto, que la herramienta útil o más útil para realizar el diagnóstico de pancreatitis crónica es una cuidadosa evaluación anamnésica y exploración objetiva del paciente, ya que la probabilidad de presentar la enfermedad y la sospecha clínica son fundamentales para el diagnóstico. Por ejemplo, en un paciente que tiene un alto riesgo de tener pancreatitis crónica, la presencia de características morfológicas típicas en las imágenes es ciertamente un biomarcador muy preciso de pancreatitis crónica, más que las otras patologías que pueden incluirse en el diagnóstico diferencial. Por lo tanto, es fundamental establecer qué factores de riesgo están presentes en el paciente, evaluando la historia de exposición a moléculas tóxicas y los antecedentes familiares, también la naturaleza y también las características de los síntomas dolorosos a lo largo del tiempo, y si el paciente ha presentado menos episodios de pancreatitis que los anteriores. También existen condiciones clínicas compatibles con un cuadro de pancreatitis crónica, como estreatorrea o síntomas de deficiencia vitamínica. Cuando el uso de estos métodos de diagnóstico no es suficiente para confirmar el diagnóstico de pancreatitis crónica, pero la sospecha clínica aún es alta, es posible aprovechar la colangioresonancia magnética asociada a la administración de secretina. La administración de secretina estimula la producción de jugo pancreático y consigue mejorar la visualización de los conductos pancreáticos. Además, también nos permite cuantificar el grado de llenado del duodeno
tras el estímulo, lo que puede correlacionarse con la gravedad de la pancreatitis crónica y es un marcador que permite estimar la funcionalidad exócrina residual del páncreas. Sin embargo, considerando los elevados costes, este método solo debe utilizarse cuando pruebas previas no hayan permitido el diagnóstico de la pancreatitis crónica. En cualquier caso, ninguna prueba permite el diagnóstico individual de la pancreatitis crónica, pero las características identificadas durante el examen deben siempre relacionarse con el contexto clínico y los factores de riesgo del paciente. En este punto hacemos una breve mención a los métodos diagnósticos que nos permiten evaluar la presencia de una insuficiencia exócrina pancreática, ya que hemos dicho que la colangio-RM con secretina nos permite estimar la funcionalidad exócrina residual. Es importante subrayar que demostrar la presencia de la insuficiencia exócrina no es suficiente para diagnosticar la pancreatitis crónica, considerando que otras patologías pueden conducir a ese cuadro. La prueba para evaluar la presencia de insuficiencia pancreática exócrina, por lo tanto, debe entenderse como una prueba de elección para el diagnóstico de pancreatitis crónica, sino más bien un método adicional para pacientes en los que no se ha establecido el diagnóstico de pancreatitis crónica a pesar de la realización de las pruebas de imagen. Las pruebas que permiten evaluar la funcionalidad exócrina pancreática se pueden dividir en pruebas directas e indirectas, y estos incluyen la evaluación de niveles de lípidos o lactasa a nivel fecal. Sin embargo, por dentro de la tabla se pueden observar ciertas pruebas disponibles y sus características y limitaciones. Finalmente, la evaluación histológica debe considerarse el estándar de oro para el diagnóstico de pancreatitis crónica en pacientes de alto riesgo solo cuando la evidencia clínica funcional de pancreatitis crónica es muy sólida, pero las herramientas de imágenes no son concluyentes. La difusión de las técnicas de biopsia con aguja fina guiada por ecografía endoscópica ha permitido aumentar nuestra capacidad para obtener muestras histológicas del páncreas de una forma más segura y técnicamente eficaz. Sin embargo, la evaluación histológica tiene limitaciones que están representadas por el error de muestreo. Las características histológicas variables dependiendo del fragmento del páncreas obtenido y obviamente por el hecho de que la evaluación histológica siempre es subjetiva independiente del operador. Una vez confirmado el diagnóstico de pancreatitis crónica, se debe establecer la etiología y es fundamental recopilar una historia clínica completa para determinar el grado y la duración de la exposición, por ejemplo, al consumo de alcohol, al consumo de tabaco, y así como es fundamental evaluar los antecedentes familiares y personales de la pancreatitis, la presencia de hipertrigliceridemia y realizar un examen de detección de cáncer de páncreas y fibrosis quística. En pacientes jóvenes en quienes no se identifica una causa obvia se deben considerar las pruebas genéticas. Esbozar una etiología genética de la pancreatitis crónica reducirá de hecho la realización de pruebas diagnósticas costosas y repetitivas y también ayudará a determinar el pronóstico del paciente. Lo primero que se debe hacer ante un paciente en pancreatitis crónica es eliminar aquellos agentes tóxicos que al actuar sobre las células acinares pueden perpetuar el daño pancreático. Por lo tanto, lo primero que se debe sugerir al paciente que ha recibido este diagnóstico es el abandono del hábito de consumir el alcohol y fumar, considerando que el síntoma más frecuente reportado por los pacientes con pancreatitis crónica es el dolor abdominal. El manejo terapéutico muchas veces parte de la correcta clasificación y tratamiento de esta condición. El manejo terapéutico del dolor abdominal es principalmente farmacológico y las guías recomiendan el uso de antiinflamatorios no esteroideos como primera línea con el uso de opioides débiles en caso de fracaso terapéutico, como el tramadol o la codeína, hasta el uso de opioides potentes como la morfina, oxicodona, el fentanilo, dependiendo de la gravedad de los síntomas dolorosos. En cualquier caso, se debe evitar el uso de opioides cuando sea posible, considerando el riesgo de adicción, abuso y tolerancia. Sin embargo, su uso está justificado en caso de dolor intenso y refractario.
También con respecto al tratamiento farmacológico, los pacientes con una pancreatitis crónica suelen recibir suplementos de enzimas pancreáticas para tratar la insuficiencia pancreática exógena y los síntomas relacionados. A pesar de los efectos beneficiosos de la terapia, el papel de las enzimas en el tratamiento del dolor no está claro. Si bien es posible que el dolor relacionado con los calambres abdominales y la esteatorrea se beneficien con la terapia, no está claro si este enfoque tiene un efecto sobre el dolor pancreático debido a inflamación, obstrucción ductal, etc. Por lo tanto, las directrices no recomiendan el uso de enzimas pancreáticas para el tratamiento del dolor. Sin embargo, los pacientes están adaptados a su uso y asociados y la falta de alternativas analgésicas de bajo riesgo. Numerosos estudios han evaluado el papel potencial de los fármacos antioxidantes en el tratamiento del dolor asociado a la pancreatitis crónica y se cree que el efecto puede estar mediado por la reducción del estrés oxidativo y la inflamación. Y aunque los datos aún son limitados y su uso no está regulado, las directrices estadounidenses sugieren considerar su uso. El tipo de antioxidante utilizado varía la literatura: selenio, ácido ascórbico, betacaroteno y metionina. Aún no hay estudios sobre las dosis óptimas. El manejo del dolor puede implicar el uso de procedimientos intervencionistas quirúrgicos o endoscópicos, y en general estos procedimientos deben realizarse con precaución en pacientes con un consumo activo de alcohol, excepto aquellos requeridos de forma urgente por condiciones clínicas. De hecho, los pacientes con una pancreatitis crónica experimentan muy a menudo el dolor abdominal en presencia de obstrucción de los conductos pancreáticos debido a los cálculos o estenosis. Los procedimientos descompresivos endoscópicos incluyen la CPRE combinada con una esfinterectomía, una extracción de cálculos, dilatación de estenosis de inserción de stent, y también puede ser necesario utilizar la ecografía endoscópica intervencionista, que puede implicar la inserción de un stent para permitir la descompresión del conducto pancreático. Los procedimientos descompresivos también pueden realizarse quirúrgicamente mediante numerosas técnicas que a menudo también implican la extirpación parcial del páncreas. Sin embargo, a pesar de su uso generalizado, escasean los ensayos aleatorios de alta calidad. Por lo tanto, los procedimientos quirúrgicos rara vez son la intervención de la primera línea. En presencia de obstrucción ductal, por lo tanto, el abordaje inicial es endoscópico. El uso de la cirugía ocurre solo a solicitud del paciente en caso de un fracaso o fallo de los procedimientos endoscópicos. Finalmente, el bloqueo del plexo celíaco representa una estrategia adicional para aliviar el dolor de la pancreatitis crónica. Consiste en inyectar drogas en la región del ganglio celíaco. Por lo general, los medicamentos consisten en una combinación de anestésicos locales y esteroides, por ejemplo la bupivacaína y la triamcinolona, y el bloqueo se puede realizar con endoscopía, radiología intervencionista o abordaje quirúrgico. Las ventajas del procedimiento son que un solo tratamiento permite reducir el dolor durante 3 a 6 meses y permite reducir o eliminar la ingesta de analgésicos orales y puede repetirse cuando sea necesario. Las desventajas son el riesgo asociado al procedimiento y los riesgos que están relacionados con la sedación. Finalmente, la pancreatectomía total con autotrasplante de islotes es un procedimiento que solo debe considerarse en pacientes con dolor crónico refractario a todos los demás procedimientos y medidas de control, e implica la realización de una pancreatectomía total con adecuada restauración de la continuidad del tracto gastrointestinal mediante la realización de una duodenoileostomía con ASA y una colectoyeyunostomía, y al mismo tiempo un adecuado procesamiento del laboratorio del tejido pancreático permite aislar componente insular que nuevamente se autotransplanta al paciente mediante una inyección un material de la vena porta.
Además del tratamiento del dolor crónico, es importante tratar adecuadamente las consecuencias de la insuficiencia orgánica del componente exócrino como el endocrino. El manejo de la insuficiencia exócrina requiere la suplementación de enzimas pancreáticas con el fin de reducir los síntomas y contrarrestar la pérdida de peso, mejorar la absorción de lípidos y vitaminas liposolubles. Los pacientes deben tomar una dosis adecuada con las comidas y también se considera apropiado controlar los niveles de vitaminas liposolubles y la densidad mineral ósea al inicio y periódicamente después del inicio de la terapia sustitutiva. El diagnóstico de insuficiencia exócrina generalmente se basa en evidencia clínica, pero se encuentran disponibles numerosas pruebas directas e indirectas. Como se sospechaba y esperaba, el manejo diagnóstico y terapéutico de la diabetes tipo 3C, que es la pancreatogénica, es absolutamente comparable con la del tipo 2. La pancreatitis crónica puede asociarse al desarrollo de diversas complicaciones que superponen en parte con la que producen en el caso de la inflamación pancreática aguda. Incluso en el contexto de la pancreatitis crónica es posible el desarrollo de complicaciones locales como pseudoquistes, y los síntomas relacionados dependen una vez más del tamaño y de la ubicación anatómica de estas lesiones. Pueden contribuir a los síntomas de dolor abdominal, asociarse con una saciedad temprana, náuseas, vómitos y también ictericia, obstrucción duodenal o biliar. Y el manejo es similar al descrito en el contexto de la pancreatitis aguda. Por lo tanto, la obstrucción duodenal es una posible complicación asociada no solo a pseudoquistes, sino también a un agrandamiento transitorio del órgano durante las exacerbaciones o la sustitución progresiva del parénquima por un material fibrótico retraído. La evaluación requiere el uso de la visualización endoscópica o por imágenes, y en pacientes en los que la obstrucción está relacionada con el desarrollo de pseudoquistes, la terapia endoscópica de las complicaciones locales también permite el tratamiento de la obstrucción duodenal. En otros casos, el manejo es principalmente quirúrgico. La fibrosis progresiva del órgano también puede provocar una obstrucción biliar. En general, en pacientes con una dilatación biliar, las imágenes, pero con marcadores en función hepática, reciben seguimiento clínico. También tenemos la trombosis de la vena esplénica y el desarrollo de la enfermedad ósea metabólica. En el primer caso, los pacientes suelen estar asintomáticos. En un pequeño número de casos, el desarrollo de varices gástricas conduce a unos episodios de sangrado gástrico, y la esplenomegalia es un signo importante de trombosis de la vena esplénica, y el tratamiento es conservador, con vigilancia de los signos y síntomas de hemorragia gástrica. En pacientes con sangrado activo, la esplenotomía era anteriormente el procedimiento de elección. Hasta la fecha también se puede considerar el manejo endoscópico antes de recurrir a la cirugía. En cuanto al desarrollo de la osteopenia y la osteoporosis, estas reconocen una patogénesis multifactorial que está relacionada con el tabaquismo y el abuso del alcohol, la deficiencia de vitamina D y la complicación crónica. Todos estos factores favorecen un desequilibrio entre la formación y la reabsorción de la matriz ósea, favoreciendo su destrucción. En el manejo clínico es similar al de la enfermedad de la población general, una dieta rica en vitamina D y calcio, y también niveles adecuados de carga y actividad física y suplementación con vitamina D hasta alcanzar los niveles normales en sangre. Si es necesario, se puede considerar el uso de biofosfatos. Entonces, el adenopancreático es un riesgo particularmente alto de pancreatitis hereditaria, está relacionada con el PRSS1 y la pancreatitis tropical crónica. Y llegamos a la pancreatitis autoinmune. Nuestro conocimiento sobre esta forma de pancreatitis ha aumentado exponencialmente hasta las últimas décadas. Hasta la fecha, sabemos que este término incluye dos formas diferentes de pancreatitis sensible a esteroides, que es la pancreatitis
linfoplasmocítica, y también está la tipo 2. Aunque son clínicas histopatológicamente distintas, comparten el mismo manejo terapéutico. La forma 1 pertenece al espectro de trastornos relacionados con IgG4 y la forma 2, por otro lado, no tiende a recaer después del tratamiento inicial, como si lo hace la tipo 1. La pancreatitis autoinmune tipo 1, que es llamada, como ya lo dijimos, LPSP, afecta típicamente a los varones de edad avanzada, y a pesar de la intensa inflamación pancreática, los pacientes rara vez se quejan del dolor abdominal y el diagnóstico a menudo se realiza tras el hallazgo de una masa pancreática o un agrandamiento difuso del órgano, no por síntomas. Entonces, de hecho, los episodios de pancreatitis aguda son raros, dado que la afectación pancreática es expresión de un trastorno sistémico. La afectación de otros órganos es frecuente y en el 80% de los casos hay colangitis relacionada con IgG4. Otros órganos implicados incluyen el componente ocular, las glándulas salivales, pulmón y el retroperitoneo. Aunque la afectación sistémica es común, su ausencia no permite excluir la patología, y a menudo se pueden detectar niveles elevados de IG4 circulante. Desde el punto de vista terapéutico, el abordaje se basa en el uso de esteroides a dosis altas, que son básicamente 40 miligramos por día, y sin embargo es posible recurrir al uso de rituximab en presencia de complicaciones a los esteroides cuando este se considera que el paciente tiene un alto grado de recurrencia de afectación biliar proximal, edad joven, niveles elevados de fosfatasa alcalina en el momento de la presentación. Aunque a menudo se puede observar una rápida mejoría después del inicio de la terapia con esteroides, los pacientes tienen un alto riesgo de experimentar recaídas, que es hasta un 60%, con una afectación biliar proximal, edad temprana, niveles elevados de fosfatasa alcalina. Por eso, usar rituximab. Entonces, se manejan las recaídas con ciclos de prednisona o rituximab, y la terapia de mantenimiento de la remisión con esteroides o inmunosupresores. Entonces tenemos la pancreatitis tipo 2, que es también llamado pancreatitis idiopática ductocéntrica y DCP, y afecta a sujetos más jóvenes, o sea, bueno, 40 a 50 años, con una distribución equitativa de ambos sexos. Y estos pacientes presentan con mayor frecuencia episodios recurrentes de pancreatitis aguda. Otros pueden experimentar una ictericia obstructiva indolora, mapas pancreáticos o estenosis ductales. Y en este caso no hay afectación extrapancreática, aunque la enfermedad a veces se presenta asociada con EII, especialmente colitis ulcerosa, enfermedad inflamatoria intestinal. Y la característica histológica de la pancreatitis autoinmune tipo 2 es la presencia de infiltrados neutrofílicos a nivel de parénquima acinar y componente ductal, que en ocasiones forman unos pequeños abscesos intraductales. Por lo demás, el aspecto es similar a la BP tipo 1, a excepción del número de células plasmáticas IG4. Y a pesar de ser conocida como una enfermedad autoinmune, la forma 2 no se asocia con hallazgos serológicos que sugieran esta naturaleza autoinmune. El tratamiento inicial de esta y la respuesta de los corticoides es rápida, y el riesgo de recurrencia aquí es bajo y no justifica la terapia de mantenimiento. También les recordamos que pueden responder los cuestionarios relacionados con el tema en nuestro sitio web y en las aplicaciones para Android y iOS en la sección de PrepMirTube. Y usted encontrará una serie de cuestionarios basados específicamente de lo que se ha tratado. Así que muchas gracias por su atención. La lección de video de PrepMir termina aquí, pero
Ya nos veremos en la próxima.